a ir al libro de Job. Job, capítulo 33. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel, a Él sea la gloria para siempre. La honra y la alabanza es para el Señor, porque Él es digno. Él es un Dios fiel, un Dios poderoso, glorioso. A Él sea la honra desde este lugar. A Él sirvo desde mi corazón, porque Él es digno. Para Él trabajo. Esta es su gloria. Es así. Estamos allí en Job 33. Yo quiero que nos vayamos al versículo 12. Job 33, 12. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Amén. Dios es bueno y es maravilloso. Aquí vemos en este libro de Job la parte donde el joven Eliú comienza a hablar después de una disputa que lleva casi todo este libro, hasta el capítulo 32. Cesan estos hombres de responderle a Job y Eliú se inmiscuye y dice que él tuvo que intervenir porque Job se justificaba a él mismo. Se justificaba a él mismo. Y este es el problema, justificarse a uno mismo. Job se justificaba a él mismo. Gran problema tenía Job. Y Eliú le estaba diciendo a Job que Dios escogió una manera de hablarle a él, que fue la manera de darle en sus huesos, darle dolor, quebrantarle. ¿Por qué? Porque bueno, Job no tenía delante de él un mediador elocuente que le predicara la palabra, un mediador que conociera el camino, que le hablara de Dios. Entonces Dios tuvo que hablarle de esa manera. Dice que en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios tuvo que tratar con Job de esa manera. Pero Eliú dice que Dios habla también en otra manera. Y lo dice allí en el 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención.
Y después dice allí Eliú que el que diga pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá. El que se arrepienta. Pero ¿qué quiero que veamos hoy en este día? Lo que la palabra nos enseña de todos aquellos mediadores escogidos que Dios ha enviado. Haciendo por lo menos una mirada así por encima, podemos hablar de los profetas. Todos los profetas murieron en manos de sus destinatarios. Murieron en manos de sus destinatarios. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a llevar el mensaje, la respuesta de aquellos que eran los que Dios había enviado el mensaje era que no querían recibir el mensaje. Y es una cuestión tremenda, porque Luis está diciendo que cuando Dios habla en una o dos maneras, nosotros escogemos en qué manera escuchamos a Dios. Es tremendo. Nosotros escogemos en qué manera lo escuchamos. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Pero Él dice que Dios habla y el hombre no entiende. ¿Por qué el hombre no entiende? Bueno, y lo dice porque hay mucha soberbia. El hombre tiene mucha soberbia y tiene una mala obra delante de él. Vamos a ir en un momento al libro del Predicador, al capítulo 12, para soportar un poco esto con este libro. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a leer del versículo 9, Eclesiastés 12, 9, el libro de Coelé. Qué bendición este libro. ¿Estamos allí? No, el nombre de Cristo Jesús. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Mira esto. Mientras más sabio fue el predicador, él trató de hacer que las personas escucharan. Trató de hacer que las personas escudriñaran. Mientras más sabio fue él. Y dice que él procuró hallar palabras agradables. Lo vemos en este libro de Proverbios, ¿verdad? De predicador. Y escribir rectamente palabras de verdad. La versión Biblia latinoamericana 95 lo dice de una manera particular, porque dice que él procuró escribir sin rodeos la palabra verdadera. Sin rodeos. ¿Por qué? Porque la verdad es directa. La verdad es sin rodeos. Y cuando él está diciendo esto, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir palabras rectamente, palabras de verdad, o sea, sin rodeos. Las palabras de los sabios son como aguijones, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto se ha amonestado, no hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nosotros podemos ver este libro del predicador. Él predica que todo era vanidad y habla de todas aquellas cosas que el hombre hacía en necedad y todas aquellas cosas que el hombre hacía cuando escuchaba a Dios. ¿Sí? Acá el predicador dice que el resumen de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí podemos ver el por qué él dice que él procuró hacer oír y hacer escudriñar. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Por eso el predicador se esforzó por hacer escuchar, aunque sus palabras eran como aguijones y como clavos hincados. Esta palabra clavos hincados habla de esa palabra que se clava en el corazón y que hace que el hombre se compunga, así como en el libro de Hechos habla de que ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les habló lleno del Espíritu Santo y los mandó a arrepentirse, porque es lo que Dios busca, así como dice Eliú: aquel que dijese pequé y pervertí,
a ese Dios redimirá. Porque Dios escucha a aquel que lo atiende. Vamos a Isaías 66. Dios escucha a aquel que lo atiende. Dios no escucha a todo el mundo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No es que un día que usted se graduó de aquella persona que Dios escucha. No, nadie se gradúa de eso. Si el justo se apartare de su justicia, yo me olvidaré de todas sus justicias que él cometió, que él hizo. O sea que si Dios escucha al justo, o sea, ya ese justo ya él no lo escuchará. ¿Se entiende? Y son cosas que tenemos que tener muy en claro. Mira esto. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, ¿qué me habrán de hacer? ¿Qué me habrán de dar? Mi mano hizo todo esto. Y así todo esto existió. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla al escuchar mis palabras, y que tiembla al recibir mis palabras, y que respeta mis razones, mis dichos. Yo lo miraré. Yo lo miraré. Dice que él mira al justo. Sus ojos están sobre los justos. Cuando habla de que miraré, tomaré en cuenta a aquel. Lo tomaré en cuenta. Aquel es al que yo atenderé, aquel es el que yo escucharé. ¿A quién? Al que escucha mis razones. Por esto es importante entender esto. Porque Job, sin darse cuenta, Job se había endurecido. Porque se creía más justo que Dios. Y es sorprendente porque después que Eliú habla, a mí me sorprende que Dios aparezca en un torbellino y le diga: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Tremendo. Lo que pasa es que cuando no tenemos discernimiento, podemos llegar a censurar totalmente a los amigos de Job, pero los amigos de Job establecieron razones también delante de Job correctas, pero su manera de hacerlo fue lo incorrecto. Porque el consejo de Dios estaba allí. Y Eliú también lo hizo. Y al ver esto yo me doy cuenta que Job iba a responder a Eliú, pero Dios no lo dejó. ¿Se ve? Dios no lo dejó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo dejó? Obviamente porque Job era un hombre de Dios. Y Dios intervino. Dios intervino para detener su alma del sepulcro. Nosotros tenemos que entender esto, que Dios mira es aquel que tiembla a su palabra. Cuando nosotros nos hablan la palabra del Señor y nos las hablan de manera clara y directa, ciertamente son aguijones y son clavos hincados. Y muchas veces tendemos a molestarnos sin entender el problemón en el que nos metemos, porque es su palabra. A veces queremos que se nos hable como queremos escucharla, sin entender que la misma Biblia ya advierte de esos tiempos que vendrían sobre nosotros. Si usted va a 2 de Timoteo 4, en 2 de Timoteo 4, ahí está el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. ¿Estamos allí? Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es impresionante, porque acá en esta misma epístola, en el capítulo 3, Pablo viene hablándole a Timoteo de que vendrían tiempos peligrosos, porque vendrían hombres amadores de sí mismos. O sea, en esta carta él viene hablándole de todo esto que se presentaría ¿dónde? Dentro de la iglesia. Personas que no querrían en realidad escuchar la verdadera doctrina, porque ya no la soportan. No la soportan. ¿Por qué? Porque son clavos hincados que se hincan.
Y dice Pablo en este capítulo 4 que ellos buscarían maestros que les hablaran conforme a sus propias concupiscencias y se amontonarían. ¿Se ve? Porque ellos buscarían aquello que le hablen como a ellos les parece que es el evangelio. Nunca va a haber un cristiano que viva el evangelio según lo que él le parece. El cristiano es el que vive el evangelio. El evangelio es la palabra del Dios bendito. No se cambia, no se disimula, no se imita, no hay algo parecido, no es por mitades, es una palabra entera, es la fe. Y es una palabra entera, fue dada una sola vez a los santos y no cambia, es la misma, no varía, pasan los tiempos, pero ella permanece en medio de los tiempos, superando en sabiduría y en todo en medio de los tiempos. El mismo Dios de los cielos. Es impresionante cómo hasta la fecha el enemigo sigue engañando a personas con este mismo tema. Cuando los santos hombres de Dios murieron por hablar palabras rectas de verdad, sin rodeo, expresar las verdades del evangelio sin acomodarlas, sino como Dios las dice, como Dios las habla, buscando que Dios conceda que alguno se arrepienta. Que Dios conceda que alguien se arrepienta. Yo cuando veo a un hombre como Esteban hablándole a los judíos y dice la palabra que él los reprende y le dice: ustedes siempre resisten el Espíritu Santo como a sus padres, ustedes también. Y empiezan ellos esos dientes a rechinarlo y ya empezaron a agarrar piedra y terminan por apedrear a Esteban. Yo cuando pienso en estos hombres de Dios que fueron hasta ese punto solo por decir lo que Dios quería que se dijese, yo pienso que eran personas que realmente amaban a Dios y no le importaba lo que el hombre dijese de ellos. No les importaba. Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 1, esto es impresionante porque esta epístola también está llena de aquello. La epístola a los Gálatas, en el versículo 6, estamos allí. En el nombre de Cristo Jesús, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo, qué tremendo. Porque cuando yo leo esto y me voy allá a Eliú, me doy cuenta que Eliú expresa casi las mismas palabras que expresa el apóstol Pablo. Y ahí en el capítulo 32, en el versículo 21, dice Eliú, leo en el nombre de Cristo Jesús: no haré ahora excepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Qué tremendo este joven Eliú. Así era Pablo. Así era Esteban, hombres de Dios que iban al punto donde Dios quería que se fuese. Y qué bueno cuando somos así. ¿Sabes por qué? Porque allí es donde viene la persecución, allí es donde viene la aflicción por causa de Cristo. Dice que predicaban Pedro y Juan y ellos fueron azotados. Y dice la Escritura que ellos salieron gozosos después que los soltaron de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Cuán poco se ve eso hoy? Porque las personas quieren acercarse a Dios para que Dios le dé todo lo material que necesitan, para que Dios se ocupe de su familia,
para que Dios le dé ministerio, pero donde ellos ganen, sean ministerios cuantitativos, que den mucha plata. Y eso es lo que busca el hombre, en vez de buscar el favor de Dios, en vez de buscar lo que Dios quiere que se haga. Pero el hombre busca aquello. Por eso es que hoy vemos en medio de la iglesia tantas y tantas personas que no tienen nada que ver con Dios. Y no tienen nada que ver con Dios, ¿por qué? Porque no sufren la sana doctrina, no la soportan. Cuando va la sana doctrina, no, ese no es Dios, porque Dios es más amoroso. Entonces yo digo, ¿cuál es el Dios que ellos dibujan o se han imaginado en su mente? Porque no es el Dios de la Biblia. Porque dicen más amoroso. El Dios de la Biblia es amoroso y muy amoroso. Muy amoroso. El padre que ama, disciplina a su hijo, dice es el Dios amoroso de la Biblia. Pero esto es muy bonito leer el verso, pero cuando estamos haciéndolo, no es muy bonito porque nos duele hacerlo. ¿Se ve? Nos duele. Y hay personas que no entienden eso y hasta hablan mal de uno por eso. Y eso no es bueno cuando hablan mal de uno, no es bueno. Pablo no se gozaba porque hablaban mal de él. Nadie se goza porque hablen mal de él. Él se gozaba porque hablaban mal de él por Cristo. Por eso sí nos gozamos, amén, porque padecemos por él. Y esa es la diferencia. El evangelio es una palabra que dice el apóstol a los hebreos que es espada de dos filos. De dos filos. ¿Por qué dos filos? Porque por donde la agarres te vas a cortar. Dos filos, sencillo. Por donde la agarres te va a cortar. Tú ves a dos personas peleando con una espada. El que tiene el mango es el que está seguro. Si el enemigo quiere agarrársela así, va a salir cortado. No la puede agarrar. Por eso es de dos filos. Para que no la pueda tomar. Y una espada de dos filos corta. Así como esos clavos hincados que lanza Coelé, el predicador. Tremendo esto. ¿Y por qué él lanza esos clavos hincados? Porque él sabe que Dios va a llevar toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Ezequiel, si yo te diré a ti que aquel va a morir y tú no lo hicieres, que él se aperciba de que va a morir, yo voy a demandar la sangre sobre ti, Ezequiel. Pero si tú lo hicieres, él será tomado por su pecado. Y son cosas. Me imagino a Ezequiel profetizando con más ganas. Como decía Pablo, con tal salve alguno. Con tal salve alguno. Porque no se trata de inventarse una manera de salvar a las personas. No hay manera nuestra para salvar a las personas. El Salvador se llama Cristo Jesús, el Logos hecho hombre. El Logos es el Salvador. La palabra, dice Santiago, que la recibas porque puede salvar tu alma. El Logos, recibe al Logos, la palabra. Ella es la única que salva. Y salva cuando la persona la recibe, es algo espiritual. Cuando la persona la recibe y dice, Señor, pequé, pervertí, Dios redime, Dios compra esa alma para él. Eso es lo que hace Dios literalmente en lo espiritual. Compra el alma para él. ¿Por qué? Porque tembló ante su palabra. Dios mira a aquel que es pobre y humilde, por eso tiembla su palabra. Es importante entender esto. Qué bueno que nosotros recibamos palabra, pero que sea palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos esa leche adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Porque hay personas que no crecen para salvación porque no desean esa leche. Quiere que se le hablen palabras conforme a lo que a ellos les gusta. ¿Se ve? Yo recuerdo una persona que me dijo allá en el mercado ese de Trapichito. Me dice a mí que le dé una palabra
pero él esperaba que yo le dijese: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar millones, Dios te va a dar esto, lo otro, porque es lo que están acostumbrados. Y yo, con mirarlo y ver la actitud de él y ver la actitud de la esposa, le dije: arrepiéntete. Esa es la palabra de Dios para ti: arrepiéntete, cambia de actitud. Porque cuando Dios habla, el hombre debe humillarse. Cuando Dios habla, el hombre debe humillarse. Pero a veces nos acostumbramos a andar con hipocresía. A veces somos personas que nada más en el momento del servicio cambiamos, pero después se acaba el servicio y somos los mismos, ignorando que eso es temor más de los hombres que de Dios. Y con más severidad Dios tratará a esas personas. Dice el libro de Filipenses 2:12, Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a movernos, leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Obedeced cuando más, no solamente cuando yo estoy presente, sino mucho más cuando no estoy, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo dice. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Delante de quién nosotros tenemos que arrepentirnos? Delante de Dios. Cuidarlo con temor y temblor, que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra, dice Dios. Pasa que se han metido tantos cuentos en la iglesia que las personas dicen: ay, Dios no quiere que uno tenga miedo de Él. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Cuando la Biblia dice a Moisés: Moisés, ojalá este pueblo me temiera así todos los días de su vida. No, a Dios se le tiene un temor reverente. ¿Cómo es un temor reverente? Devoción a las cosas santas, devoción a Dios, humillarse. El que se humilla, Dios lo levanta. ¿Cómo es una persona humillada? Usted le pregunta a un judío cómo se le ora a Dios y se tiran al piso y meten la cabeza abajo, humillados totalmente delante de la presencia de Dios. Humillados totalmente. Porque a Dios uno se le humilla. Él es Dios. Él es Dios. Pero a veces pensamos que con una religiosidad vamos a tocar al Dios vivo. Imagínese si fuese así. ¿Por qué juzgamos a los testigos de Jehová? ¿Por qué juzgamos a los católicos? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la misma actitud, ignorando que el Dios de los cielos busca un pueblo santo que se aparte para Él y que Él tiemble delante de su presencia, que Él le busque, que busque sus dichos, que hable de Él como Él dice, no como le parece. No como le parece, sino como Él dice. Porque el predicador buscó la manera más agradable de decir aquello, pero él dice: son como aguijones, son como clavos hincados. O sea, él buscó la manera más agradable de decirlo, pero son clavos hincados, son aguijones. Y mientras uno más sabio sea, buscar la manera más sabia de decirlo, pero la palabra es clavo, es espada, es aguijón que se hinca. ¿Y por qué? Porque ella es pura, santa y buena y nosotros somos vendidos al pecado. Sencillo. Por eso se hinca. Pablo nos lo explica de una manera muy clara. El problema está en nosotros, no en ella. No en ella. La humildad, el estar humillado para el creyente es una virtud. Para el creyente, el sujetarse en la iglesia a los pastores, a los hermanos, el estar sumiso, es una virtud. No es una obligación o algo que no es una virtud hacerlo.
sienten placer al hacerlo, porque realmente tienen una nueva naturaleza. Y eso es lo que hace que avancen. Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Muchas cosas. Él hace todo cuanto nosotros no podemos imaginar. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando escuchamos sus razones. Sus razones. Si usted va al libro de Proverbios 8, en el versículo 6, Proverbios 8, verso 6, en el nombre de Cristo Jesús: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Amén. Oíd mis razones. Tremendo, ¿no? El predicador. Tremendo. Hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Y este es el problema. Porque a veces lo que es recto viene y nos confronta. ¿Por qué? ¿Por qué ha de confrontarme algo a lo cual yo debería unirme? ¿Sabes qué hacía el pueblo de Dios en el tiempo de Cristo? Mientras muchos decían que era dura la palabra, ellos decían que eran palabras de vida. Mientras algunos resistían, ellos se unían. Porque cuando nosotros nos humillamos ante lo que Dios dice, ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos por Él. Somos por Él. No contra Él, por Él. Pero cuando lo resistimos, somos contra Él. Y Pablo dice que a Dios nadie lo puede resistir. Jamás. Nadie lo ha resistido ni nadie lo podrá resistir. Sus palabras son el sí y el amén. No hay manera de ir contra sus palabras. No las hay. Que el hombre piensa que puede ir, bueno, por eso termina tal como él piensa que puede ir, termina. Porque a veces pensamos que podemos ir en contra de Dios y vienen todas esas cosas que Dios dijo. ¿Por qué viene? Porque pensamos que podíamos ir en contra de Él. Tenemos que buscar sabiduría. Cuando usted comienza este capítulo 8, el predicador Coelé habla que clama la sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿quién la expresaba? Él. ¿Quién hablaba de esa sabiduría? Él. Buscando palabras agradables para decirles la verdad. ¿Se ve? Para decirles la verdad. Clama la sabiduría. ¿Y a quién le clamaba la sabiduría? Y da su voz la inteligencia en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, y discreción, y ustedes necios, entrad en cordura. Ve lo dura de esa palabra, pero mira cómo era Coelé para llevarla de una manera agradable. Clama a ustedes la sabiduría. ¿A quiénes? A ustedes simples, a ustedes necios. Eso decía el predicador. Tremendo. ¿Quién clamaba así? Él era el que le estaba diciendo. Aprendan sabiduría. Aprendan cordura. Las razones de Dios son las que nos llevan a ser sabios. Lo que Dios dice. Pero delante de lo que Dios dice hay un hombre que supo humillarse. Hay un Moisés que tuvo que bajarse y decirme, heme aquí, después de años, Dios allí corrigiéndolo. Dios reprendiéndole, enseñándole cuál es el camino. Él allí bajito diciéndole, heme aquí, Señor, aquí estoy.
un hombre de verdad, un hombre verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad estaba debajo de Dios. No como algunos que, ay, Señor, Señor, pero son unos desobedientes a Dios. Jesús le diría, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? No prestas razón, no das oído a mis razones. ¿Cómo me dices, Señor? ¿El siervo no ha de ver lo que dice su Señor y hacerlo? ¿No ha de el siervo servir a su Señor y por eso es siervo? ¿Qué tipo de siervos somos que no escuchamos a nuestro Señor? ¿Qué tipo de siervos somos? ¿Qué tipo de prédicas estamos esperando escuchar? ¿Qué tipo de servidores queremos ser? Queremos ser como esos mesoneros que están en ciertos restaurantes que le dicen, no llegues con la camisa así, arréglate el lacito. No, a mí me gusta estar así. ¿Queremos ser de eso? Cuando el Señor nos está diciendo, quítate el sucio, límpiate, acomódate los zapatos, acomódate la correa. No queremos porque no es la manera. ¿Cuál es la manera de Dios hablarnos a nosotros? ¿De cuándo acá Él debe hablarnos a nosotros como de tú a tú? ¿Cuándo Él dejó de ser Dios? ¿Cuándo Él cambió su manera de hablar? ¿Cuándo lo hizo? Porque esta es la única palabra que tenemos. Es la única que hay. ¿Cuándo Él cambió de la manera de hablar? ¿No es el mismo de ayer, de hoy, de siempre? ¿No es el mismo por los siglos de los siglos? ¿Cuándo Él cambió? Los que cambiamos somos nosotros, que llegamos con hipocresía y delante de Él no podemos permanecer así. Si no cambiamos la actitud, Dios no la va a cambiar. No somos más fuertes que Él, ni lo seremos jamás. El que se empecina a luchar con Dios va a terminar mal. Va a terminar mal. Con Dios se camina. Con Dios uno se pone de acuerdo con Él. Con Dios uno está a cuenta con Él. Es uno el que se arrepiente y vuelve al camino, porque Él no tiene por qué volver nada. Él es derecho, Él es perfecto. No tiene que cambiar nada. Él es fiel. Sus palabras son el sí y el amén. Pero a veces andamos con este problema. Y Pablo le decía a los Gálatas, yo voy a buscar ahora el favor de los hombres antes que el de Dios. Voy a cambiar la doctrina. ¿Para que conciliar con aquellos que le están introduciendo a ustedes cosas que no son. Y es tan impresionante porque si nos vamos en ese mismo libro de Gálatas, al capítulo 4 y al verso 8, leo en el nombre de Cristo Jesús, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. Subraya eso allí. Ningún agravio me habéis hecho. Pues ustedes sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni me echaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Pablo le dice, ustedes ningún agravio me habéis hecho a mí, pero porque ustedes empiezan ahora con esas cosas, a estar desviándose de la doctrina. Aquí pasa algo, hermano, que es importante que nosotros entendamos. Así nosotros llegamos a la iglesia y están corrigiendo a otros y nosotros sí, es verdad, y empezamos a ver la pajita en otro teniendo una tremenda viga. Sí, eso es así, sí, ese hermano, esa hermana pecó. Pero cuando nos meten a nosotros el dedo, hay un problema porque ahí hay una desviación. O sea, yo soy más santo. Es que a los otros sí los corrigen, pero a mí no.
Y este es el detalle. Y por eso Pablo le dice, oye, al comienzo hasta querían darme sus ojos porque yo tenía una enfermedad en los ojos. Entonces vieron que yo tenía esa enfermedad y estaban tan entregados a mí que yo vi que ustedes hasta querían darme sus ojos para que yo viera, si hubieran podido hacerlo. Tenían una actitud hacia mí tan buena. ¿Dónde está esos que experimentaban sin hipocresía? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó eso? Me hice su enemigo por decirle la verdad. Y este es el detalle. Cuando nos hablan la verdad y atendemos, Dios camina con nosotros. Porque Dios le agrada a aquel que atiende. El que se traga su orgullo y se traga su soberbia y atiende. Es el que Dios le agrada. Con ese Dios se mueve, con ese Dios camina, a ese Dios redime. ¿Por qué? Porque atiende y tiembla ante sus palabras. ¿Por qué alguien tiembla, hermano? Porque siente miedo, ¿cierto? Porque siente miedo. Porque dice, pequé, pervertí lo malo, tiembla. Y es tremendo. Porque Dios nos está diciendo que no está mirando el pecado, está mirando nuestra actitud cuando nos declaran el pecado. ¿Se ve? Y esto es lo tremendo. Dios nos está diciendo que si Adán en el huerto hubiese dicho, sí, Señor, yo no debí haberlo hecho, la actitud de Dios para Adán hubiese sido otra. Pero él se excusó. No, esta mujer que tú me diste, le echó hasta la culpa a Dios, porque así somos. Y a veces no lo hacemos de frente con palabras, pero con nuestra actitud lo hacemos. ¿Y sabes quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y los que somos de Cristo, que miramos los frutos, nos damos cuenta de que es así. Porque si Dios está hablando y usted es de Cristo, usted va a esperar que los que son cristianos estén caminando según lo que Dios está hablando. Porque la nube se paraba, el pueblo se paraba. La nube se movía, el pueblo se movía. Esto es una señal que nos dice que Dios habla y nosotros caminamos de acuerdo a lo que Dios va hablando. Y así vamos, por eso vamos creciendo, porque Dios va hablando en medio de nosotros y nosotros vamos caminando. Y vamos creciendo con Él. Sencillo, el que es cristiano ve los frutos. Oye, Dios viene diciendo eso. Y es impresionante porque nosotros los pastores nos toca ver algo que era lo que Pablo estaba diciendo allí. Estoy perplejo de ustedes. Quisiera cambiar el tono, dice Pablo, porque le estaba hablando en tono fuerte. Pero estoy perplejo con lo que veo en ustedes. Perplejo. Y nos toca verlo, que Dios habla algo y las personas hacen totalmente lo contrario. Dios habla y desobediencia en vez de obediencia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no temblamos ante las razones de Dios. Porque aunque nos tracen la palabra y nos saquen el texto, nuestro orgullo puede tanto que anula esa verdad. Que anula. Por eso la hipocresía no sale. Por eso las malas actitudes no salen. Porque el único que las puede sacar es el Espíritu. Y el Espíritu no se va a mover en una persona que no tiembla ante su palabra. Sencillo, no se mueve. No se mueve. Y podemos llegar a un momentico, ay, Dancela, ¿sí? ¿Y cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está? Pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está la vida cristiana? Y son cosas. A veces hay que tomar decisiones tremendas. Pero nuestra fe es la que nos hace tomar las decisiones. Porque nuestra confianza siempre va a ser Dios. Siempre va a ser Dios. Y hay personas que no entienden, pero a veces para entender tienen que ver la mano de Dios para entender. Y Dios quiera que así entienda. Porque Dios habla en una o dos maneras. En una o dos maneras. Si le escuchamos, Dios nos atiende y redime, nos compra, nos libra de aquello. Nos da gracia, nos da favor y podemos caminar. Cuando caminamos, Dios nos llena y nos usa. Por eso somos personas de ministerio.
Las grandes iglesias que Dios ha levantado, Dios las ha levantado en su orden. Yo ponía el ejemplo de los militares. ¿Sabe lo difícil que es a los reclutas entrar en el orden? ¿Sabe lo difícil para una persona que es desordenada entrar en un orden? Es difícil. Pero con Dios tenemos que entrar en su orden, porque Él es un Dios de orden. Y las grandes iglesias que Él ha levantado con un pueblo que ha sabido ordenarse. Y no digamos que todos los que entraron fueron y Dios los levantó. No, siempre ha sido así. No todos los que llegan entrarán. Muchos quedan postrados. Y es una realidad. Es una realidad. Porque a las personas se les cauteriza la conciencia. Ya tienen una conciencia que no les entra nada. Ya no. ¿Por qué? Cauterizar es que como cuando a una persona se le hace un callo, que se le pone duro esa parte. No podemos dejar que eso pase en nuestra vida. Pero cuando eso pasa, dice Isaías, por cuanto ellos no escucharon, ahora que no escuchan, engruesa el corazón de este pueblo. Ponlo duro, Espíritu Santo, ponlo duro, que no entiendan. Cuidado con eso, hermano. Y Dios hace eso. Sí lo hace, y lo hace Dios, más nadie lo puede hacer. Y lo hace cuando no escuchamos sus palabras. Y por eso vemos gente religiosa en la iglesia, que el único beneficio que le traen a la iglesia es hacer bulto, porque no hacen nada en favor de la iglesia. Cuando los cristianos fuimos llamados a ser glorificados con Cristo. La gente cuando le hablan de ser glorificado con Cristo se imagina es puras cosas gloriosas, que Dios me dé muchas cosas materiales. No. Glorificados con Cristo como Cristo, con la actitud de Cristo, con las cosas que hizo Cristo. Eso es ser glorificado con Cristo. Porque el que es creyente quiere hacer lo que hizo Jesús. El que es creyente quiere vivir como Jesús. El que es creyente. El que es creyente. No todo el mundo. ¿Por qué a veces hay personas que se inscriben en un curso de costura, por decirlo así, o un curso de repostería, y se inscriben y después no lo terminan? Y se inscriben en otra y después no lo terminan. ¿Por qué? Porque en realidad no era lo que querían hacer. O en realidad no era su meta hacer aquello. Porque hay personas que se inscriben en un curso de repostería y lo terminan, porque su meta es finalizarlo. Porque Juan dice, salieron de nosotros para que se vea que no todos son de nosotros. Porque no todos terminan la carrera, porque no todos siguen a 30, 60 y a 100 por uno. Porque no todos siguen así. Porque no todos en realidad aman a Jesús. Es una realidad. Pero si usted lo dice como siervo de Cristo, entonces las personas se enemistan con uno. Se hacen enemigos de uno. Se hacen enemigos porque entonces uno se agarra a Dios para uno o uno se cree más cristiano. No, simplemente dice Coelé, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Así de sencillo. Así son las palabras. ¿Por qué? Porque son las razones prudentes de Dios. Las razones prudentes de Dios. Judas dice en su carta que los fuerces a entrar. Algunos arrebátalos del fuego del infierno. Arrebátalos, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿De qué manera usted hace que una persona de manera forzada entre a Dios? ¿De qué manera? ¿Agarrándolo y metiéndolo obligado en la iglesia? ¿Será la manera? No. Declarándole de una manera severa lo que Dios piensa. Si la persona es de Dios, entra. Si no, no va a entrar ni que usted le diga lo que le diga. Porque esto es la fe. Somos creyentes por fe. Porque yo atiendo a las razones de Dios. Porque yo en medio de indignación puedo saber que tengo que pararme aquí,
a presentar lo que Dios me ha dado previamente para yo declararlo. Y tengo que hacerlo, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tengo fe. Y creo que, como lo dije, Dios me lo ha dado previamente. Son las razones de Dios. Yo tengo que hacerlo, porque es mi deber hacerlo. Debo hacerlo. Debo hacerlo. No es que tengo el derecho de hacerlo. Debo hacerlo. Porque la misión me ha sido encomendada. Pero ¿cómo yo entiendo eso? Por fe. ¿Cómo alguien entiende las razones de Dios? Por fe. La persona lo dice tu palabra, Señor, yo he sido hallado en esto, eso es para mí. Pero a veces nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Cuando algo me cuesta, es que no está en mí. Si yo voy a hacer ejercicio y estoy acostumbrado a hacer solamente 5 flexiones, cuando vaya a hacer 10, no voy a poder porque no está en mí el hacer las 10. Sencillo, no está en mí el hacerlo. Cuando Dios habla y yo veo sus razones y yo, aunque sea muy duro lo que Dios me está declarando, un aguijón, un clavo que se me penetró en el corazón, si el dicho es de Dios, yo me veo expuesto, me veo confrontado, yo lo recibo y me bajo, porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no me cuesta hacerlo, porque estoy en eso. Pero si me cuesta es porque no estoy en eso, o sea, estoy en ¿dónde? En mi carne. Me gobiernan son mis pasiones. Si alguien me dice algo, no, lo de Dios tiene que ser suave, lo de Dios tiene que ser conforme a mi concupiscencia, a mis malas pasiones, a lo que a mí me gusta. Así es lo de Dios. Dios me trata con amor, Dios no me señala el pecado, porque pensamos que amor es que Dios no nos señala el pecado. ¿Cómo nos corrige Dios? En principio, nos señala el pecado. Nos señala. Envió a los profetas. Después que Judá no escuchó, Lamentaciones nos explica eso completo. Como no escucharon, Dios nos perdonó. ¿Se ve? Dios manda a hablar para Él perdonar. Y usted dirá, ¿pero por qué si yo soy cristiano? Es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Nosotros somos la casa de Dios y el juicio comienza por nosotros. ¿Se ve? No es que nosotros, comienza por nosotros. Cristo empieza a juzgarnos. Y para eso nos congregamos, si lo hacemos para lo mejor, para partir el pan, para participar de la palabra, que es el cuerpo de Cristo. Para eso nos congregamos, para lo mejor, para saber cuáles son sus razones y para rogar, para suplicar a Dios que nos tenga por digno de estar en pie delante de Él, que nos tenga por digno de permanecer en pie delante del Hijo del Hombre. Tremendo lo que dice la palabra. Así somos nosotros, porque somos personas que temblamos a las razones de Dios. Pero a veces tenemos malas actitudes y con nuestras malas actitudes pensamos decir que estamos atendiendo a lo que Dios nos está diciendo. Hermano, si usted se reúne en la iglesia y Dios le está hablando, con su actitud al volverse a reunir, se va a ver si usted en realidad está escuchando lo que Dios está hablando o si en realidad no lo está haciendo. Y lo va a ver no solamente el pastor, lo ven todos los espirituales. Los espirituales. El carnal no ve nada. El carnal se pone bravo porque le dicen la verdad. Así como dice Pablo a los Gálatas, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y es impresionante esto. Porque Pablo empieza a señalarle a aquellos que estaban introduciendo las falsas doctrinas. Y le dice, ellos tienen celo, pero no realmente como corresponde, sino lo que quieren es apartarlos de nosotros. Y esto es impresionante. Porque en la iglesia hay un espíritu que se mete, es demoníaco, por cierto, y es el espíritu que trata siempre de apartar las palabras. Cuando se nos corrige
y estamos siendo señalados por corrección, tratamos de empezar a cizañar y a despertar en otro cualquier enemistad porque yo estoy siendo reprendido. Y tenemos que tener cuidado con ese espíritu, porque se mueve mucho en las iglesias. Y acá yo lo he visto muchas veces en algunos. Algunos cayeron por esa misma actitud, porque la misma actitud les lleva a vituperar y a hablar mal de los que están predicando. Y allí está el detalle. Ese es el gran detalle. Y es tremendo porque yo muchas veces veo hablar a personas y con aseveraciones que hacen me doy cuenta de que no escuchan ni entienden que ellos han estado con esa actitud. No lo entienden. Y no lo entienden porque en realidad, como es en la carne, el espíritu no los deja ver. Y hacen aseveraciones como de buena actitud cuando tienen mala actitud. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios nos da la palabra para que crezcamos. Grábese eso, usted va a empezar a crecer cuando usted empiece a escuchar a Dios. Dice Pablo, Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Cuando empezamos a escuchar aquello que alguien está sembrando, que está regando porque ya sembró tiempo atrás y lo sigue regando, Dios nos va a dar un crecimiento si escuchamos, si escuchamos. Si no escuchamos, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Y son cosas. Dios se mueve constantemente en medio de nosotros. La finalidad de Dios es nuestro ser, que le sirvamos. Dios busca un pueblo que le sirva, un pueblo que tenga sus leyes y pueda identificarse en medio de esta humanidad caída como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Pero ese pueblo son los que tienen las leyes de Dios. ¿Dónde aprendes las leyes de Dios? Si no es cuando te predican. ¿Acaso somos nosotros los que vamos a escoger qué leyes son buenas y qué leyes no me convienen? O las leyes de Dios no son todas, o el consejo no es uno. Hay un consejo en un todo, pero el consejo es todo, no lo que a mí me parece. Yo soy cristiano porque hago algunas cosas y las que dejo de hacer es porque se me está juzgando mal. No. Las que estoy dejando de hacer, si Jesús me hablara ahorita, me dijese, aún no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, recuérdate de lo que has recibido y oído y arrepiéntete. Ese es el Cristo de la Biblia. Acuérdate de qué, de lo que has recibido y oído y arrepiéntete. Recibido y oído. Qué bueno acordarse cuando Dios nos habla. Aunque la palabra sea dura, es bueno recordarlo, porque eso es lo que nos hace arrancar y cambiar la actitud. De lo contrario, la mala actitud va a seguir. Y triste. Gracias al Señor porque acá el Espíritu Santo permanece y sigue hablando en este lugar. Porque hay esperanza. Y esa es la bendición. Hay esperanza. Cada vez que hay palabra hay esperanza. Hay esperanza porque el Evangelio es capacidad de Dios para el que cree. Y la persona cuando cree empieza a ser capaz. Y Dios lo empieza a usar, Dios lo empieza a llenar. Y se ve que la persona tiene gracia, tiene favor, es ungido. Se ve que es lleno. ¿Por qué? Porque están las actitudes de Dios en la persona. Y esa es la diferencia. Yo por ahí veo muchos que dicen, ay, alabado sea el Señor, este ha sido un hombre de Dios, y predicadores falsos, haciendo de un espectáculo la obra de Dios, un espectáculo, sin vergüenzas, que hacen mercadería con la obra de Dios. Este es un hombre de Dios, esta palabra, tremenda palabra, y uno dice, ¿qué es esto? Pero a veces vemos personas, yo me ha tocado ver en el metro, gente hablando, reprendiendo al público, arrepiéntanse, en el metro.
el metro. Y ¿sabes qué? Que a casi nadie le gusta eso, por no decir a nadie. Y muchos falsos cristianos dicen, ay, este no tiene a Dios, no tiene amor. Pero habemos personas que somos de Dios. Amén, amén. Porque sabemos que son evangelistas, que se levantan a hablar de Dios, a predicar el mensaje. Yo soy evangelista, soy pastor, pero reconozco un evangelista cuando lo veo, porque sabe declarar el mensaje y sabe ir a hablar la palabra. Y al que necesita ser reprendido lo va a reprender, y al que necesita ser consolado lo va a consolar, porque Dios nos usa, hermano. Dios nos usa. Yo he tenido la oportunidad en mi tiempo predicando que mucha gente habla mal de uno porque uno predica la palabra. Y eso no me va a detener a mí, pero siempre Dios me ha puesto gente que me ha dicho, usted es un hombre de Dios, siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Nos guía y nos dirige, y un privilegio uno ver personas así. Yo los veo y me identifico con ellos. Gente que ama el mensaje, que esos clavos hincados, el Señor nos dijese, ¿te quieres ir tú también? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras que dan vida. Porque aunque son duras, como decían ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Dura es la palabra que hablaba nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Pero palabras que dan vida. ¿A quién? Al que dice, pequé, pervertí. ¿Qué pecamos? ¿Contra qué pecamos nosotros? David decía, contra ti, solo contra ti he pecado, porque pecamos cuando transgredimos lo que Él dice, lo que Él habla, cuando vamos en contra de lo que Él habla, en contra de sus razones, que son rectas, que son prudentes, que son dichos de verdad, aunque sean duras, son verdad. Y si son verdad, más vale que las escuchemos, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Y cómo será eso? Dice el Apocalipsis, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según las cosas escritas en los libros. Nosotros escogemos, hermano. Yo prefiero ser juzgado aquí en el tribunal de Cristo y aprender con Jesús y aprender con mi Maestro, que hoy sigue hablando igual que le habló a ellos, con las mismas palabras. Nosotros tenemos la misma oportunidad que ellos tuvieron, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Nosotros hoy tenemos la misma oportunidad que ellos tuvieron de apreciar sus palabras porque son de vida y no de rebelarnos contra lo que Él dice. La misma oportunidad. Dice Pablo, escribiéndolo a los romanos, le dice a los gentiles, todas estas cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros. Para ejemplo a nosotros. Todo esto se escribió para ejemplo a nosotros. Nosotros tenemos este ejemplo de lo que ellos pasaron. Los que pasaron los desobedientes y cayeron delante de Dios porque andaban conforme a las obras. Y de los que hicieron hombres como Josué, como Caleb, por decir algo. Hombres como Gesté. Hombres usados por Dios. ¿Por qué usados por Dios? Porque atendieron a lo que Dios decía. Y como atendieron, Dios los usó. No pensemos que a ellos Dios fue a hablarle lisonjas. No. Ningún siervo del Señor habla lisonja. Y usted dirá, uy, se ven pocos. Sí, porque habemos pocos. Habemos pocos tristemente. La intención es que el mensaje toque un corazón
y lo cambie para Cristo, lo sane para Cristo, la palabra transforme y haga el trabajo. Esa es la única finalidad. Porque si la palabra transforma y hace el trabajo, hay alguien que va a ir al cielo. Hay alguien que va a ser de Cristo para siempre. Porque cuando la palabra nos llega, aún yo me recuerdo cuando me llegó la palabra, y por eso he vivido una vida en el Señor, luchando contra mis pasiones, contra mis actitudes, contra todas mis cosas. Una vida de ruego, de súplica, una vida de padecimiento, una vida donde el Señor me ha corregido, me ha reprendido, pero me ha guardado, me ha bendecido, me ha guiado, nunca me deja solo, me enseña que Él es fiel. O sea que yo hoy le diría, como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos? Y esa es la pregunta, hermano. ¿Qué decimos cuando escuchamos el mensaje? ¿Cuál es nuestra reacción a la palabra? ¿Reverencia? ¿Pleitesía? ¿Reconocimiento? ¿Nos compungimos cuando la palabra nos está recalcando algo? ¿O endurecemos el corazón? Voy a hacer que eso no es conmigo, porque no le voy a dar el gusto. Uy, Señor. ¿Seremos necios para tener esa actitud? ¿Seremos necios para que el Espíritu Santo endurezca nuestro corazón y no entendamos? Porque entender no es entender un verso, porque el propósito del mandamiento es el amor nacido en el corazón. El entender no es saber lo que dice un verso. Cuando yo trazo la palabra y hay personas que escuchan, uy, hermano, usted habla palabra, habla doctrina, sí, pero es que está bien, pero es que no es el propósito del mandamiento. Porque hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. El que ha alcanzado madurez, el que ha madurado en ese entender a Dios y crecer con Dios. Atender a la voz de Dios. Ir contra la carne y negarse cada día para seguir a Cristo. Ir contra la carne y golpearla, como dice Pablo, golpearla para que pueda servir, obedecer, atender. La palabra viene a eso, hermano. La palabra viene solo a buscar lo que Dios quiere. Eso viene a buscar la palabra, no lo que nosotros queremos. Si vamos a Isaías 52, en Isaías 52 dice la palabra de la siguiente manera. En el versículo 13, ¿estamos allí? Bendito el nombre de Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios habla acá, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero habla de lo que le pasó, habla de Cristo, cómo sería levantado, y de lo que le pasó, cómo sería desfigurado entre los hombres. Pero es tremendo, porque entre los seres humanos Él sería desfigurado y lo crucificaron y lo llevaron a la cruz. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? ¿Por qué? ¿Porque era judío? No, por lo que había en su boca, porque los mataron los mismos judíos. Ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. ¿Por qué lo mataron? Por lo que había en su boca. ¿Y qué había en su boca? Cosas malas, no había engaño. No había engaño. Contaba lo que nunca se había contado. Tremendo Jesús. Tremendo.
Pero aunque le pasó todo eso en medio del mundo, Dios estaba diciendo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, tan alto que es el Altísimo. Lo estableció hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Sabes por qué? Por lo que Él habló. Delante de Dios es grande, y escuche bien, por lo que hablamos, por lo que decimos, porque Dios sabe que no buscamos la lisonja del que nos escucha, buscamos el favor de Él, que Él se agrade de lo que estamos hablando, que Él se agrade de lo que estamos buscando. Y eso es lo que busca Dios. Eso es lo que busca Dios. Por algo el mundo lo sostiene la palabra. Por algo el mundo fue hecho por la palabra. Lo precioso de Dios está en su palabra. Tan sencillo como es. La que dice Santiago que si la recibimos de una manera mansa, ella puede llegar a salvar nuestras almas. ¡Qué bendición! Yo no sé en qué doctrina se quieren meter algunos. Yo quiero seguir a Cristo. Así como lo deberé a buscar a ver si estas cosas son así. Ahí se te traza la palabra. Tú ves el camino que quieres seguir. Pero la palabra nos da un solo camino, porque ella es el camino. Hay un solo camino para ir a Dios, y es la palabra. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido compartir tu palabra en este día. Gracias por los hermanos. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias. Lo hacemos siempre, lo hacemos cada día, Padre. Lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.